Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a otra realidad. El día de hoy vamos a conocer la realidad y a Emilio Yitza. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué onda, Charlie? Un gusto, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Gracias por caerle, carnal. Eres, güey, ¿qué será? ¿El segundo o tercer invitado que conozco el mero día del podcast tal cual? Digo, a ti ya te ubicaba más o menos por la escuela, güey. Ubicaba los polémicos debates en los que te veías involucrado en el grupo de la escuela, güey. Y pues desde ahí fue donde dije, este carnal puede ser interesante, güey, en algún momento conocer qué pasa por su mente, ¿no? O sea, por qué piensa lo que piensa, o qué pedo, güey, ¿sabes? Porque si eran, como dije, muy polémicos. Dando un poco de contexto, pues, sobre Emilio, pues en el grupo, güey, que digo, está chistoso porque es un pinche grupo de Facebook, güey, pero se ponían bien, bien Muy intensos. salvajes, Muy, muy muy salvajes, salvajes. güey. Pero pues se debatían temas de que tanto política de Estados Unidos, güey, de Trump, el tema de ideología de género, aborto, todo ese pedo. Entonces, pues es como la imagen que yo tenía de ti, ¿no? El vato que defendía estas cosas Ujú. y bien. O sea, si bien no estoy de acuerdo en todo lo que he leído de ti, pero, güey, o sea, es como un respeto que impones porque se ve que sabes y no ofendes, ¿sabes? Eso es también Ujú. bien importante. Entonces, Gracias. pues, güey, o sea, primero que nada, decirte, güey, que no es un debate, obviamente, Sí, güey, no, todo bien. pero sí te voy a poner como, pues, voy a servir como de antítesis, güey, dentro de lo que se pueda, para poderle sacar así como más carnita a esto, güey, como para Claro. poder entender y qué pedo. Pero, pues bueno, así como una postura tal cual, no la tengo, güey. Ujú. También por eso está chido que estés aquí, güey, para aprender un poquito más de este Ujú. lado. Entonces, pues primero que nada, güey, cómo llegas a ser el Emilio de ahorita, güey? Al vato, insisto, que sigues apoyando a Trump, ¿verdad? Sí, de cierta manera, porque Ok, también es importante dar contexto de que, pero claro. ahorita podemos hablar de eso. Entonces, ¿cómo llegas a ser el vato que apoya a Trump, güey, a su gobierno y a su reelección, que no se dio? Como, pues, el carnal, ¿te consideras pro vida? Sí, completamente. Ok, ¿cómo llegas a esta, pues, a esta decisión de pensamiento, güey? ¿Cómo llegas a ser quien eres ahorita en cuanto a pensamiento? Sí, fíjate, o sea, antes de entrar directamente, eso es chistoso porque sí me pasa mucho esto que dices. O sea, gente que me ve y dice, yo te ubicaba por este grupo polémico, es este grupo de memes de nuestra universidad. Y esta imagen de que, güey, qué pedo, porque hay alguien que se pone tan firme en estas posiciones. Y como dices, nunca se trata de atacar a las personas, pero pues también sabes que es un grupo de memes, entonces también a veces pues uno quiere carrilla, uno quiere... Claro. Y cuando vi que había gente que se divertía, dije, pues vamos a meterle más leña al fuego. ¿Y cómo fue que llegué a estas posturas? Bueno, cuando entré a la universidad, nunca me imaginé lo que iba a hacer. Yo creí, yo todo inocente, creí que iba a ser un mundito feliz en el cual simplemente iba a llegar a estudiar, a jugar voleibol, a ir a la selección y todo. Pero curiosamente, digo, dando también un poco más de contexto, yo en la preparatoria me hice cristiano, cristiano protestante. ¿Hasta la preparatoria? Fue en la preparatoria. De hecho, Ok. fue en la preparatoria. Mi familia, tengo el contexto entre católico, uno que otro evangélico. Y siempre yo decía, pues sí, existe Dios, cristianismo, chido, todo, pero como le preguntas a una persona aquí en México de que, oye, ¿qué crees? No, pues soy católico, y hasta ahí. Igual yo, hasta ahí, pero fue a los 19 años de edad cuando fue como, me clavé muy duro, así, fue como, ¡pum! Entonces ya tenía como, me metí mucho a estudiar, estudié mucho las escrituras, estudié mucho teología, filosofía. Ya tenía como un, vamos a decir, un margen, una estructura intelectual, una estructura filosófica, una estructura teológica al entrar a la universidad. Pero, y al ver que muchos, y digo, también entré a psicología, que es una carrera que hay todo tipo de ideologías, todo tipo de filosofías. Entonces, lo que se me hizo curioso es que casi todos los maestros y alumnos iban por la misma línea, iban hacia la misma línea y lo interesante es que nadie lo cuestionaba. Y yo era muy ignorante en cuestiones políticas, en cuestiones de las ideologías que hoy en día están de moda, pero por esta ya estructura, este sistema teológico que ya estaba construyendo, algo me olía mal. Por un lado, que nadie se lo cuestionara y que todo el mundo se iba con la corriente, pero por otro lado, porque era una antítesis a todo lo que yo estaba construyendo, todo lo que venía en las escrituras.
Y ahora también soy una persona, porque muchos dicen, no, es que tú eres de mente cerrada. Le digo, no, soy una persona de mente abierta porque me gusta precisamente mucho debatir, discutir sobre este tipo de ideas y todo. De hecho, hasta en la carta de Tesalonicenses del apóstol Pablo dice, examínenlo todo, retengan lo bueno, o sea, examínenlo todo. Y estoy en una carrera en la cual me permite ver todas las ideologías y filosofías que están en boga hoy en día. Y fue curiosamente en una clase llamada Sexualidad y Género, que pues, todo es de feminismo y que los hombres son malos y que los hombres se tienen que castrar y todo eso. Ok. Casi, casi. Sí, sí, sí. Y ahí fue cuando empecé como, caray, ¿qué onda? ¿Por qué todos están con la misma corriente? Pero hubo un autor al cual le tiraban mucho hate, lo odiaban. Un tal Agustín Laje. Yo no sabía quién era ese Claro, güey, vato. sí, sí. Yo no sabía quién Canceladísimo. era. Canceladísimo. Lo odiaban. ¿No? Una vez lo mencionaron. Eso sí, yo te digo, por esta estructura ya que venía manejando, me olía muy mal todos los autores que venían hablando. Michel de Foucault, Simone de Beauvoir, Herbert Marcuse. Y también me gustaba mucho esta cuestión del debate, la lógica, y veía muchas falacias dentro de este tipo de autores, pensamiento. Entonces yo pues sí le entraba al debate, la verdad. Para que te digo que no. Pero entonces vi que le tiraban mucho hate a este vato y dije, ok, como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Dije, ¿quién es este vato? Vi que tenía un libro muy famoso, el libro negro de la nueva izquierda. Lo leí y ¡pum! Fue como, ya estoy entendiendo qué está sucediendo en la universidad. Entonces, se puede decir que gracias a mi contexto teológico, cristiano, pero también a este tipo de autores que fui descubriendo durante la universidad, que eran la antítesis de lo que se enseña en mi universidad, que es jesuita, y los jesuitas son la izquierda más izquierda, progresista de lo que existe hoy en día, Sí. pues fue como que fui encontrando. Y la cuestión de Trump, pues es muy similar, pues, o sea, al ver que todos los mexicanos, sobre todo los universitarios de mi universidad, lo odiaban, también era... Y te voy a decir algo, en 2016 cuando recién se lanzó, como dijo esto de los mexicanos, que somos no sé qué, a mí también me cayó mal. Pero ya después, te digo, ya cuando empiezas a ver que toda la narrativa popular van hacia el mismo lado, eso me hizo abrirme un poco más, empezar a estudiar quién es este sujeto, cuáles son las políticas que defiende, y pues así fue como ahí en mi universidad, el morro que defiende a Trump. A Donald Trump. Que quede claro, yo acepto que el vato es un patán, es un vato que no lo quiero como pastor, ni como el sacerdote, ni como mi guía espiritual, pero las políticas que defiende, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Ok, güey. Aquí tenemos mucho de dónde sacar la chingada. Un poco. Oye, a ver, primero se me hace muy interesante, muy curioso esto, o sea, que tú recibes una idea muy general, recibes a todas las personas hacia el progresismo, a todas las personas hacia el feminismo, hacia el antitrumpismo, lo que sea, güey. Y tú luego te pones a cuestionarte o simplemente te salta que por el hecho de que todos estén pensando esto, hay algo escondido, ¿no? O sea, es como una curiosidad que te surge siempre de ir en contra de lo establecido de cierta manera o de cuestionar lo establecido, o es muy específicamente en esto. Mira, la carta, te digo, muchas de las cosas que casi todo mi pensamiento se basa mucho en lo que las escrituras dicen. Algo que los protestantes tienen es algo muy característico de los protestantes, es una de las 5 solas, uno de los 5 principios que nos basamos es sola escritura, que es, o sea, las escrituras lo tomamos como la norma de fe. Y en la carta de Romanos 12 dice que no nos conformemos a este siglo. Entonces, tenemos que entender que hay una lucha, por así decirlo, tanto espiritual, pero también cultural e intelectual. Y hay que entender que generalmente este espíritu del siglo, aunque se va transformando según la época, va en antítesis a lo que el cristiano cree. Y ahora mucha gente dice, oye, ¿por qué siempre saca las escritoras, saca la Biblia? Le digo, no siempre necesito hacerlo. De hecho, puedo tener todo un diálogo completamente hablando de, vamos a decir, pura política o pura cultura. Pero también les digo, oigan, estamos en una universidad. En la universidad se supone que tenemos que tener una universidad de ideas. Entonces también es una universidad jesuita. O sea, también hay las cuestiones espirituales se tienen que hablar. Pero ya en cuestión, en estas cuestiones
políticas, de feminismo, de ideología de género y todo, pues también está esta sospecha porque mm, por un lado hay que reconocer que que hacen muchas feministas. El problema de que veo con muchas feministas es que quieren tener quieren agarrar el monopolio de la mujer. Decir que ellas representan la voz de la mujer, de todas las mujeres piensan así. Y cuando platicas con personas de a pie, o sea, personas, vas a la calle y te das cuenta que el pensamiento de una mujer en lo general en el país no es como ellas lo creen. O por ejemplo, que quieren tomar el monopolio de la empatía, porque a mí acá algo que siempre me dicen es que me dicen, es que tú no tienes empatía. Como si solo ser de izquierda, como si solo ser progre es la única manera de tener empatía. También quieren tener el monopolio de los derechos humanos, que solamente ellos defienden los derechos humanos. Entonces, sí se puede decir que siempre estoy con esa, vamos a decir, suspicacia de todo lo que está en boga hoy en día. Y sobre todo en nuestra generación, porque digo, si algo caracteriza a nuestra generación, los millennials y ahorita que viene la generación Z, es que se pone de moda algo y ahí van todos sin pensar dos veces, pues. Sale una corriente nueva que Miley Cyrus o que Katy Perry o que tal pensador que está en moda, digo, yo sé que acabo de mencionar restres que no son pensadores, pero Sí. ya, pero es que a veces veo que están en los Óscares diciendo, no, pues que hay que apoyar esta agenda y todos así como, ay, wow, sí hay que apoyarla. Entonces es como, a ver, hay que pensar dos veces, tres veces las cosas antes de decir, voy a tomar esta postura. Sí, incluso las fuentes que te tomas como oficiales también no está nunca de más, güey, cuestionarlas y también entender el contexto sociopolítico que tiene cada una de las fuentes. O sea, por ejemplo, ahorita hacerle caso a la OMS está un poquito delicado. Sí, es la Organización Mundial de la Salud, pero hay que ver quién las financia, ¿sabes? Y qué pasó con el cambio de financiamiento que hubo recientemente. Entonces, sí, creo que siempre hay que cuestionar. Yo con este tema, pues, de la ideología de género de las feministas, o sea, yo respeto mucho ese pedo, yo no me he metido demasiado a investigar, la verdad, por eso omito a veces muchas opiniones, pero lo que sí he visto es que, como tú dices, no todas las mujeres piensan así, y ellas asumen que sí, o que asumen que deberían de Mm. saber que deben de pensar así. Entonces, muchas veces, la forma en la que ellas quieren transmitir su conocimiento, su ideología, su cultura, lo que traen, ¿no? Su agenda, lo hacen de una manera muy poco caritativa, muy poco humana. O sea, a veces se tiende a usar la violencia verbal, güey, para tratar de educarnos o simplemente, te digo, transmitir sus ideas. Entonces ahí sí donde me opongo rotundamente, donde digo, güey, espérate, o sea, no sé si me vas a hablar de la religión de la pasta o me vas a hablar de cómo ser una buena mujer o de lo que sea, pero pues, güey, toma en cuenta que no todos viven en tu contexto y que no todos saben lo que tú sabes. Entonces, si vas a venir aquí a decirme cómo ser un buen hombre y cómo dejar de ser un macho y lo que sea, pues mínimo hazlo entendiendo que no sé, güey, ¿sabes? O sea, no me vengas a regañar, ¿sabes? Porque creo que se tiende a hacer esto, güey. Y pues lo vimos ahí contigo en el grupo, güey, en el grupo de Facebook de la universidad. No mames, o sea, era una pinche campal, güey. Pero ahorita antes de entrar a ese tema tal cual, tú de morro, güey, de niño, adolescente, no sé, siempre fuiste así como curioso, como que lo que te decían tus padres lo cuestionabas siempre, lo que veías como que era normal lo cuestionabas siempre. Siempre fue, sí, algo que siempre fue muy curioso. Me acuerdo que a los 11 años fue cuando agarré mucho el hábito de la lectura. Recuerdo que me dejaron una tarea en la cual decía una estadística que solamente el 2% de los mexicanos lee con regularidad. Y ahí fue por una cuestión de orgullo de decir, yo quiero pertenecer a ese 2%. Entonces al principio leía un libro 10 minutos, me hartaba y lo dejaba. Pero consistentemente lo empecé a hacer y empecé a leer mucho desde entonces. Entonces siempre fui muy curioso, eso sí, pero cuestionar las normas de mi casa, digo, yo soy el único religioso de mi familia, pero fue una familia funcional. Los roles tradicionales, como les gusta decir, del hombre proveedor, de la madre ama de casa, fueron buenos padres. Entonces, cuando ves que está funcionando, no cuestioné algo que funcionaba, que también es un aspecto importante del conservador, que si hay algo que está funcionando, por algo ha funcionado miles de años, pues. No estamos diciendo que no queremos cambiar las cosas,
pero si vamos a hacer un cambio en una estructura, tenemos que ser muy cuidadosos, que es algo que le queremos enseñar a los progres, que la palabra progre no me gusta mucho porque ellos no traen progreso. Cuando estudias sus bases o lo que verdaderamente buscan, que ni ellos, muchas veces, ni ellos las entienden, en realidad están apelando por un retroceso, en realidad. Pero sí, o sea, también tengo abuelos, bueno, mis abuelos sí son muy católicos, que bueno, yo cuando me hice protestante, pues sí sacudí un poco el esquema familiar. Claro, güey. Pero generalmente sí, como hace una familia bastante funcional, con sus problemas, como todas las familias, por ese lado no cuestioné algo que se puede decir que funcionaba. Ahora, acabas de decir algo súper importante, esta cuestión del contexto. Porque algo que les encanta decir es que hablas desde el privilegio. Uf, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de feminismo, como somos hombres, Sí. no, como que un hombre va a estar, yo que soy blanco, cristiano, heterosexual, o sea, soy el patriarcado materializado, por Yo no así soy decirlo. tan privilegiado porque no soy tan blanco. Ahí tengo un punto. Ahí está, ajá, exacto. También está esta escala del privilegio, Sí. esta extraña epistemología que según tus genitales puedes conocer cosas o no. Pero bueno, y digo, tienen razón. Sí tengo muchos privilegios que gracias que el esfuerzo de mis padres y mis abuelos tengo acceso a mucha educación y tengo acceso a muchas cosas, pero ahora tengo dos opciones. Por un lado, simplemente pues tirarme a la cama y tener una vida tranquila, no Desperdiciar tu privilegio, ¿no? desperdiciar mi privilegio. O sea, porque también reconozco que estamos en un país quebrado. Conozco la realidad de las cosas que están pasando en el país. Otra es, y hay algo que en la Biblia es claro, al que más se le da, más se le exige. Entonces, si Dios me está dando la oportunidad de estudiar, de tener una universidad, de tener una carrera, es para precisamente ayudar a otros a poder alcanzar ese privilegio. Y es una manera en la cual puedo dialogar con otras personas que tienen posturas diferentes. Al final, de cierta manera, buscamos lo mismo. Yo le digo, oye, ¿tú buscas el bien de los demás? O una feminista. Una feminista, ¿tú buscas que se termine la violencia a las mujeres? Me va a decir que sí. Le digo, yo también. Al cómo llegamos del A a la Z, es donde está la discusión. ¿Cómo llegamos de ese punto, del punto en el que estamos, al punto que queremos llegar? Que ambos se puede decir que queremos llegar al mismo punto. Eso sí, es donde está el debate más fuerte. Muy fuerte, güey. Muy, muy fuerte. Y digo, ambos, en este caso, una feminista hipotética y tú, pues quieren lo mismo, ¿no? Pero sí se le da muchísima importancia a la manera en la que se llega. ¿Qué tanto crees que tiene que ver la manera? ¿O qué tan importante crees que sea como el modo en el que se llega, en este caso, a una paz universal, vamos a ponerle? Bien, digo, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero bueno, me adelanto. Esto de los modos, que Simón. cuando decimos que esos no son formas. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Sí, mira, por ejemplo, el típico ejemplo que siempre vemos el 8 de marzo, esto de los destrozos y todo. Mira, por un lado, tenemos que entender que si hay muchas mujeres muy lastimadas en el país, muchas mujeres muy lastimadas en el país, y yo no puedo meterme verdaderamente a ver qué es lo que una mujer vive por dentro y verdaderamente lo que han sufrido a manos de hombres, porque hay hombres muy crueles en el país. Eso es algo que tenemos que aceptar. Entonces, esta frustración, por supuesto que hay que entenderla y hay que empatizar con eso. El problema es que, y mi problema no es en tanto con, vamos a decir, las feministas de a pie. Mi problema es con las que están detrás de eso, con las personas que están haciendo política con estas mujeres, las que están utilizándolas como carne de cañón. O sea, quien utiliza la necesidad y el sufrimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, voy a utilizar un ejemplo. El caso de López Obrador, que yo sé que parece que no tiene que ver. En México había corrupción, por supuesto. Así, levantabas una piedra y como alacranes, salían casos de corrupción por todos lados. Y fue algo que López Obrador aprovechó para llegar al poder. Entonces, es como, pero lo que hace López Obrador, y es algo típico de las izquierdas marxistas, es dividir y vencer, dividir y vencer. Está el oprimido, que es la mafia del poder en este caso. No, que diga el opresor, que es la mafia del poder en este caso. Y el oprimido, que es el pueblo bueno y sabio.
Entonces lo que hace el líder político, AMLO, o en Hugo Chávez lo hizo lo mismo, o no me voy más atrás, Lenin, Stalin, todos esos. Es como, ¿sabes qué? No es su culpa. Pueblo bueno y sabio, no es su culpa. El problema es la mafia del poder. Empieza a sembrar odio. Empieza a sembrar odio, ¿no? Que la mafia del poder los despojó. Y también tenemos yo crecí odiando a los españoles y a los gringos. Neta. Así los odiaba. Era como, si México somos caca es por culpa de los españoles y los gringos. Una victimización muy fuerte, ¿no? Una victimización muy fuerte. Y la educación pública también abona mucho a eso. Ese famoso libro de las venas abiertas, que, ay, no, nos despojaron. Los libros de la SEP son una vasca, güey. Sí, son un lastre. Pero, y precisamente ese es el problema que tengo con los líderes políticos de la nueva izquierda, de la izquierda, vamos a decir, neomarxista. Porque si bien como la izquierda del siglo pasado se empezó a quedar sin clientes por el fracaso del comunismo, porque, pues bueno, aparte de 100 millones de muertos que trajo el comunismo el siglo pasado, pues los países capitalistas al proletariado le empezó a ir bastante bien. O sea, ya no les interesaba cambiar el mundo, les interesaba cambiar de casa, de carro y... Su mundo, güey. Sí, y podían hacerlo porque pues les estaba yendo bien. O sea, porque la idea este famoso juego suma cero, que es una de las bases marxistas de que si al empresario le va bien es porque al empleado le va cada vez peor. Pero pues no, la realidad no funciona así. Si al empresario le estaba yendo bien, al menos en un país donde funciona el libre mercado, que digo, es otro tema porque aquí en México tenemos un capitalismo de cuates, lo llamamos, no tenemos todavía un libre mercado. Sí. Pero si al empresario le va bien, pues al empleado le puede ir también mejor. Y eso es lo que estaba pasando en países capitalistas, sobre todo los que tenían una base protestante, que es bien interesante la conexión religiosa y económica, es muy interesante. Entonces, lo que la izquierda del siglo pasado empezó a hacer fue, como se estaban quedando sin clientes, tuvieron que, vamos a decir, adaptarse o morir. Entonces, mantuvieron esta misma consigna de divide y vencerás, pero esta vez el opresor ya no iba a ser el burgués, iba a ser el heteropatriarcado blanco. Y los oprimidos esta vez ya no iba a ser el proletariado. Iban a ser estas minorías culturales que son las mujeres, los negros, los musulmanes, los gays, etcétera, etcétera. Sí. Y es precisamente lo mismo. Siembran odio de que, a ver, mujer, tienes problemas, tienes frustración y toda mujer te va a decir que sí. Ah, la culpa es del patriarcado. La culpa es de los blancos. Y en lo que, por ejemplo, este movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos. Ah, negro, ¿hay problemas en tu vida? Sí. Ah, es que la culpa es de los blancos. La culpa es de Trump. Y entonces dice, pero vota por mí. Vota por mí y yo me voy a encargar de destruir al patriarcado. Pero ¿qué pasa? En Argentina, en España, que son los países hispanohablantes donde el feminismo ha permeado más en el gobierno, donde tienen más diputadas feministas, jueces feministas, gobierno que le mete dinero al feminismo, los mal llamados feminicidios, porque también esa palabra hay que entender bien qué es un feminicidio, siguen en aumento. Oye, pero ¿por qué siguen en aumento si más dinero le están metiendo para estas políticas de género que se supone que van a corregir esto del patriarcado? Porque, de hecho, es una frase muy buena de Agustín Laje que dice que el éxito del feminismo consiste en su fracaso. Porque entre más feminicidios hay, o más muertes de mujeres, como deberían llamarlo, más muertes de mujeres hay, más urgente se vuelve el feminismo. Y entre más urgente se vuelve el feminismo, pues más dinero le va a meter el gobierno. Más marchas hay y el gobierno se va a sentir más presionado y los líderes políticos feministas más se enriquecen. Digo, y esto lo seguimos viendo en Estados Unidos con ese movimiento de Black Lives Matter, la cofundadora esta Patrisse Cullors. Digo, aparte de que declaró públicamente somos marxistas entrenados, se acaba de comprar hace 2 meses, si no me equivoco, una mega mansión con las donaciones de la fundación de Black Lives Matter. Entonces, no les importan las mujeres, no les importan los negros, no les importan los gays. De hecho, la izquierda del siglo pasado mataba a los gays. El Che Guevara era un homofóbico, así tal cual, que los mandaba hasta matar. Y ahora se supone que son los que luchan por ellos. No les importan, lo único que les importa es el poder y el dinero. Es decir, o sea, lo que está diciendo es que la izquierda, ay cabrón, cambió su carta. Sí. Para jugar. Ahora es estas minorías, vaya. Exactamente.
Cabrón, qué fuerte. Por ejemplo, digo, empezando por ahí por lo del Che Guevara, güey, yo no sabía que era homofóbico. Sabía que era un asesino, güey, y se sabe que era un sanguinario, güey, pero no sabía que era así Y un como... imbécil. Es que tampoco sé, güey, pero lo que dijo este carnal, güey. Es que yo el Che Guevara, la verdad, hace poco, güey. Pero me parece interesante esto que estás diciendo, güey. O sea, es como una, como la herramienta de manipulación de la izquierda, ¿no? ¿Es eso, prácticamente? Sí, que antes de entrar a eso, también quiero hacer una aclaración. También hay que tener cuidado con la palabra homofobia. También, porque esa cuestión de las palabras hay que tener mucho cuidado. Por eso también lo de la palabra feminicidio, palabra homofobia. O sea, una fobia es una patología psiquiátrica, se puede decir. A cada rato me dicen que soy homofóbico. O sea, a cada rato me lo dicen a cada rato. A ver, yo no tengo una patología psiquiátrica sobre alguna persona con su preferencia sexual. A mí me importa tres cominos con quién te vayas a meter a la cama. Pero ¿qué pasa? Cuando ya tachas a alguien de homofóbico, lo que estás haciendo es psiquiatrizando a alguien. Y con algún enfermo no debates. A un enfermo hay que meterlo al hospital. Entonces ya en vez de entrar en un debate con una persona que tiene una postura distinta a la tuya, ya es como ya lo patologizaste, pues ya no hay debate. O, es que tú eres, a mí me dicen por no estar de acuerdo con muchas consignas feministas, es que eres machista. Y es como, y ya, se acaba el debate. Fíjate qué curioso eso que mencionas, güey, de que pues, cuando tienes una fobia es una patología que antes la homosexualidad era una enfermedad, güey. Y ahora, digo, no sé si está tal cual descrita como enfermedad la homofobia, pero bueno, si vamos a deshebrar las palabras, nos encontramos con esta palabra de patología. Como antes la enfermedad era ser homosexual y ahora es odiarlos, bueno, tenerles miedo, tener esta patología, ¿no? Entonces está curado, güey, cómo se manipula la información pues a favor de quien tenga el poder o la forma de transmitir pues esta información, güey. O sea, y también a lo que estoy entendiendo lo que decías, o sea, citando la frase del Laje, pues, ¿no? De que el triunfo o el éxito del feminismo se basa en su fracaso. O sea, este compa está diciendo que el feminismo está, como lo conocemos, pues todos los movimientos, gracias a que son una especie de mártir, güey, o sea, se están convirtiendo en mártires. Sí, y es que es como, ¿cómo te explico? Que hay violencia, por ejemplo, aquí en México hay violencia en contra de la mujer, por supuesto. Y es que es el problema que siempre dicen, no, es que tus privilegios te ciegan. Y es como, a ver, claro que hay un problema grave de violencia, pero no solamente contra la mujer, sino contra el hombre, contra todos. Pero bueno, por ejemplo, le preguntas a una feminista, ¿por qué mataron a esta mujer? Lo primero es violencia de género. Un hombre mató a la mujer porque es mujer. Es como antes los nazis mataban a los judíos por el simple hecho de ser judíos. Pero hay que preguntarse si en realidad está pasando eso. Un hombre mata a una mujer por el simple hecho de ser mujer. O sea, digamos que sale un hombre de la calle, de la casa y ve a una mujer, algún problema psiquiátrico tiene, se triguea y va y mata a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Bueno, cuando estudias cada caso particular te das cuenta que no, que hubieron un montón de causas cada caso es multifactorial. Tenemos que ver las cuestiones cuestiones económicas, cuestiones de drogas, cuestiones de alcohol, crímenes pasionales, todo eso. Entonces, son un montón de cosas que tenemos que resolver antes de decir violencia de género. O lo mismo con esta cuestión de crímenes de odio contra homosexuales. Cuando hubo un tiroteo en Orlando, en un bar homosexual, no recuerdo hace cuánto, fue reciente, hace 2 años, 1 año, no recuerdo, hubo un tiroteo. La prensa, lo primero que empezaron a decir, crimen de odio. Entraron, algún homofóbico entró y mató a todo el mundo. Pero cuando se hace la investigación resulta que el que lo mató era un homosexual. Entonces es como un homosexual mató a otros homosexuales y ya la prensa tuvo que callarse. Entonces, antes de hacer el análisis para ver cuáles fueron los factores, luego sacan la carta política, porque su intención es política. Ese es el problema. Cabrón, qué denso. Qué denso porque, digo, es un efecto que se está viendo pues por ahorita, o sea, cómo se está utilizando el sufrimiento de la gente, cómo se están utilizando las tragedias para la izquierda. Pero vamos, también la derecha lo ha utilizado, ¿no? O sea, simplemente creo que son, no sé, güey, manipulación, ¿lo considerarías manipulación? Sí, y fíjate, también algo que le digo, yo que sí me considero del espectro de derecha y a algunos que me dicen de ultraderecha. Mira, cuando me dicen que soy de ultraderecha, digo, sí, soy de ultraderecha porque entre más me alejes de la izquierda, mejor.
El problema es que a la derecha se le juzga por sus resultados, buenos y malos, porque somos humanos. A la derecha se le juzga por sus resultados buenos y malos, pero a la izquierda se le juzga según sus ideales. Entonces pones a una derecha con sus buenos y malos resultados y la comparas no con los resultados de la izquierda, sino con sus ideales, con esta utopía de que algún día todos seremos iguales y que vamos a traer el paraíso a la tierra. Bueno, pues es obvio que de qué lado más que la iguana, como Sí, dicen. bueno, igual es como comparar peras con manzanas, ¿no? O sea, fíjate. Compáranos igual. Sí, sí, sí. No, no lo había pensado así, güey. La verdad, creo que tienes razón. O sea, se critica mucho la derecha, pues la desigualdad, ¿no? O sea, pues sí, básicamente como la diferencia que hay entre el patrón, el obrero, o sea, que sí es como una disparidad muy cabrona, pero no se va en contra de cómo se logra eso. En cambio, en la izquierda sí se suele, al menos una idea muy popular, pues es que la ideología, ¿no? Que quieres que todos sean iguales, que... Digo, también hay muchas ideas falsas del socialismo, comunismo. Hay gente que confunde comunismo y socialismo. Sí. O sea, hay muchas personas que están muy en contra de la izquierda, pero la confunden. Entonces, pues, ni cómo darle la razón, güey, si no sabes ni siquiera la diferencia. Pero, pues bestia, o sea, es bastante complicado. Yo creo que por eso también no me he querido meter tanto a analizarla, güey, porque digo, güey, tengo otras cosas que hacer, la neta. Ahorita ustedes mátense ahí y aguanta, porque hay demasiados matices, güey. Primero hay que investigar tal cual qué es una cosa, qué es otra. Con lo que veíamos al principio, o sea, de los autores, de la información oficial. Entonces es como una bolita de nieve que si no te cuidas mucho o bien, puedes caer en absurdos y, güey, al final mandas la información a la chingada. Pero fíjate, Charlie, que esa postura que tú tienes es muy sensata y quisiera que muchos la tomaran. Decir, ¿sabes qué? Yo en ese tema no soy experto y voy a escuchar, voy a preguntar. Y es el problema que hoy en día, desgraciadamente, los jóvenes no y me incluyo, porque muchas veces yo lo suelto el espadazo. Entonces, algo que también he aprendido a hacer en el debate no es luego soltar la espada, porque a veces, digo, me gusta a veces nomás llegar a soltar el machetazo. Pero por un lado también he tenido que aprender a ver que la otra persona también es una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios, tal como yo. Ver que es igual a mí. Pero también la mayoría de las veces que ni esa persona no entiende ni las banderas que está levantando. Entonces, por ejemplo, un ejemplo rápido que puedo dar. Dice, no, es que esto es de derechos humanos. Le pregunto, a ver, ¿qué es un derecho humano? No me meto a abogar, nunca, no, mira, que sí es de derechos humanos, pero no. Sí. ¿Qué es un derecho humano? Y a veces con esa misma pregunta, ya el vato ni siquiera sabe decirte qué es un derecho humano, de dónde vienen, cuáles son las bases. Vas a hablar de derechos humanos desde una base justnaturalista o justpositivista. Entonces, ahí lo que estás ayudando a la persona es que se dé cuenta que, a ver, no, primero reflexiona sobre tu postura, porque a mí me dicen, no, es que tú no conoces lo que estamos abogando. No, sí conozco tu postura y por eso no la comparto. Precisamente porque yo me metí a estudiarla. O se me fue la idea. Bueno, perdón, Ya, sigue. Sí, le se me cambiamos. fue. Ok, no te apures, güey. Si quieres tomar agua, güey, si quieres damos un break, ¿eh? No, Te digo porque a veces me pasa, güey, que mi cerebro se satura. Es como de verga, güey, aguántame un rato. Güey, volviendo un poquito a esto que dijiste que me llamó mucho la atención, lo de comparar el resultado del capitalismo, de la derecha, versus la ideología. ¿Qué crees que suceda si empezamos a comparar con iguales? O sea, yo creo, lo que estuve pensando ahorita es rápido, o sea, si comparamos el resultado de la derecha versus el de la izquierda, la derecha gana, güey. Si comparamos la ideología de la izquierda sobre la derecha, al menos lo que está público y lo que es común, pues, está en boca de todos, la izquierda es como, pues, más humanista, güey, como que ve más por las personas y porque estén bien. Entonces, o sea, está como disparejo, ¿sabes? Como que no lo puedes nivelar. ¿Qué opinas de esto, güey? ¿Cómo harías? Y, o sea, hipotéticamente, pues, en la cabeza, no te digo que des un plan de gobierno ni nada, güey, pero ¿cómo idearías un sistema o una forma de convivir que no joda así muchísimo ni muy cabrón y dejen pobreza extrema a mucha raza? La mitad del país está en pobreza, por ejemplo, pero también que dé resultados, güey, que no estemos pinches en la precariedad. O sea, ¿cómo harías este balance? Fíjate que hay una frase muy famosa que es, el que no conoce de historia está condenado a repetir los mismos Claro, errores dos güey. veces.
Y añadiéndole a eso, también se puede decir que lo único que hemos aprendido de la historia es que no conocemos de historia. Qué curado. Y sí, y mira, la cosa es que hoy en día, gracias al capitalismo, tenemos tanta gente de izquierda y es como, ¿cómo está eso? Bueno, es que antes por ejemplo, en 1810, 95% de las personas vivían en pobreza extrema. 95%, 1810. Hace 200 años. Hace 200 años. Llega la revolución industrial acompañada del libre mercado y ese número en 2010 se redujo un 5%. ¿2010? 2010. O sea, 200 años después. 200 años después. ¿Hablamos de una cifra internacional? Internacional. Estoy hablando en lo global. Ok, o sea, ya 200 años después, ahora es 90% de la población. Fíjate, de 1810, 95% de la... Y estos son datos que puedes buscar en Our World Data. Bueno, en 1810, 95% de la población mundial viviendo en pobreza extrema. Y eso que en ese tiempo eran aproximadamente 1,000 millones de personas. Ok. 2010, que ya tenemos, en ese tiempo eran 7 mil millones de personas, un 5% está en pobreza extrema. 5%. Ok, ya te entendí mal, güey. O sea, Sí. te entendí que se había reducido un 5%. O sea, teníamos un 90%. Yo dije, a la verga, creo que no, güey. Que no hemos avanzado, no, sí. Pero antes de 1810 vemos que ese número del 95%, o sea, la condición, por decirlo natural, que no quiero utilizar esa palabra porque tengo que ser bien cuidadoso con las palabras. Sí. La condición estándar, voy a decirlo así, de la humanidad fue la pobreza extrema. Sí. Llega la revolución industrial y llega la revolución capital y llega el libre mercado, que fue acompañado también, hay que entender sus bases religiosas de este despertar del protestantismo, y hubo una creación de riqueza impresionante. Ahora, es cierto, hay más desigualdad, pero hay que tener cuidado con esta cuestión de la desigualdad. Digamos que hay dos grupos. En el primer grupo tienes 3 personas y en el segundo también 3 personas. En el primer grupo hay 10 pesos repartidos de esta manera. Una persona tiene 3 pesos, otra persona tiene 3 pesos y la otra persona tiene 4 pesos. Y en el segundo grupo hay 100 pesos. Una persona tiene 10 pesos, otra persona tiene 30 pesos y otra persona tiene 60 pesos. Y al menos yo, si me preguntas en cuál grupo prefieres estar, yo prefiero estar en el segundo grupo. Sí, hay más desigualdad, pero hay más riqueza. Y acá, en el grupo de 10 pesos, hay más igualdad, pero igualdad muy miserable. Por ejemplo, digamos, en Cuba, hay sí mucha igualdad. Pues sí, digo, todos pobres y si ese es tu estándar, está bien. Vete al paraíso cubano si quieres. O vete al paraíso venezolano. Todos bien igualitos, excepto la clase de gobernante. Porque está muy cabrón eso, güey. Ahí, eso sí. Fidel Castro muriendo, según la revista Forbes, de los 100 más millonarios en su tiempo. Hija de Hugo Chávez, güey. La hija de Hugo Chávez es de las mujeres más ricas de toda Venezuela, güey. O sea, yo no critico mucho a la izquierda por mi falta de conocimiento, pero eso no hay, o sea, es información pública, güey. Entonces, sí está de la chingada. Sí. Entonces, te digo, hay que tener cuidado con esta cuestión de la igualdad y la desigualdad. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque también la cuestión de la lingüística es un arma muy bien manejado por la izquierda, porque también los políticos, los intelectuales de la izquierda, en esa cuestión han sido muy inteligentes. Entonces, sí, ha habido más desigualdad, se puede decir, pero ¿qué prefieres? O sea, ¿qué prefiere? Esta igualdad miserable de tener que una persona tiene 3 pesos, la otra persona tiene 3 pesos, la otra persona tiene 4 pesos. O bueno, uno tiene 10 pesos, otra persona tiene 30 pesos y otra persona tiene 60 pesos. ¿Y en qué condiciones están los dos países? Por ejemplo, yo prefiero ser de clase baja en Estados Unidos que de ser de clase media en Venezuela. ¿Y cuál es la movilidad? ¿Cuál es la movilidad de, por ejemplo, si eres clase baja en Venezuela, cuál es tu posibilidad de llegar a clase alta? La movilidad social. Exacto. También hay esa cuestión. Entonces, igual yo no te puedo resolver ahorita una cuestión así simplista de cómo. Un plan, como. Sí. Es completamente difícil, pero no me voy a ideologías, porque no me apego a las ideologías. Tengo que ver, por un lado, la realidad. Más toda la pragmático. historia, exacto. Toda la historia que ha pasado
que ha funcionado, que no ha funcionado, y a partir de ahí poder avanzar en lugar de decir, ¿sabes qué? El, el, el manual me dice que tiene que ser así, destruyan todo lo que ya se construyó y háganlo todo de nuevo. No funciona así. Sí, creo que, salvo tu mejor opinión, güey, la gente que nos escucha, hay mucha gente muy letrada en esto. Un saludo para mi amigo Luis. Güey, si ves esto, ayúdame, por favor, dime si la cagué o no. Es que es un Sí. batillo que le sabe mucho pues a este tema político, pero... espera, güey, se me fue el pedo de lo que estaba diciendo. O sea, acá tengo mi pinche notita de lo que te iba a decir de la igualdad. Pero, bueno, ahorita me regreso a esto, güey. ¿Qué opinas, o sea, de tal cual llevarnos esto, o sea, esta idea de que suponen, ¿no?, los 30 pesos, 60 pesos versus un peso, 2 pesos, 3 pesos, o sea, a la realidad? Yo creo que en un hipotético está bien, o sea, tienes razón, güey, yo prefiero tener más lana, aunque haya gente que tenga 3 veces más, pero yo ya tengo cubierto lo mío. Sí. Pero pues también hay... mm, Estoy casi seguro que tiene que ver el tema de la inflación, güey. El tema de qué tan cara es la vida, qué tan cara es la calidad de vida. O sea, sabemos que en Estados Unidos ganas una feria al día, pero también gastas una feria al día. Entonces, o sea, creo que no es tan sencillo como decirte, güey, pues vete a Estados Unidos porque allá pues se gana más. No. O sea, también la renta, güey, Sí. es grosera, güey. Pero pues también, o sea, te apoyo y te sigo en esto de que hay ejemplos y hay lugares y países como por ejemplo Venezuela donde de verdad pues es una situación crítica, lamentable. O sea, no sé si te ha tocado a ti, yo sí he visto aquí gente, ya de mis círculos cercanos, güey, ya no solo el chofer del Uber, ya no es Sí. solo el de la tienda, no, güey, círculos cercanos, personas venezolanas que vinieron, pues, güey, de refugiados porque está cabrón. Entonces, pues creo que no se puede o sea, equiparar tan sencillo, pero sí tampoco podernos cegarnos a decir, nah, güey, pues es que es la inflación y ya es más caro, Sí. no, güey, es una realidad. Ya me acuerdo lo que te iba a decir, güey. Que creo que parte del éxito del capitalismo o de que siga funcionando, más que nada que siga funcionando, es lo pragmático que es, güey, lo flexible que es. Tú bien dijiste ahorita algo muy, pues muy acertado que me hizo mucho sentido. Si algo no está funcionando y si tu idea o tu teoría, tu lista de cosas por hacer es muy tajante, güey, y aún siguiendo esa lista estamos perjudicando otros escenarios, estamos perjudicando otras aristas que no estamos viendo, pues cámbiala poquito. Pero me parece que la izquierda no es tan flexible, no es tan pragmática, vaya, como el capitalismo. De hecho, alguna vez me dijeron esta palabra muy prostituible, ¿sabes? Ujú. O sea, es tan flexible, güey, que se alimenta el mismo capitalismo del socialismo, o sea, de la izquierda. Es, se me figura esta idea como a lo que dijiste de que el éxito del feminismo está en que fracase. Sí. Entonces, se me hace que por eso es que seguimos en derecha. Ya no voy a entrar más, porque, güey, tendría que letrarme muchísimo más, leer muchos libros en cuanto a ideologías, güey, leerme a Marx y todo ese pedo. Pero así desde lejitos, y también me gustaría conocer tu opinión. El capitalismo sigue funcionando por lo prostituible, por lo flexible y por lo pragmático que es. Claro, también hay que tener cuidado de no. Mira, el error de un zurdo o un comunista es crear del Estado un dios, generalmente. Pero también está el otro extremo del anarcocapitalista o del libertario, que es crear del mercado un Un dios. dios. Ese es el problema. Y es que es creer que un sistema, un sistema como tal va a resolver absolutamente todo. Una de las, vamos a decir, enseñanzas de la ética aristotélica, em, lo de in medio virtus, se puede decir. Por un lado es, no está bien ser un holgazán, pero el otro extremo ser un workaholic, un adicto al trabajo. In medio virtus, la virtud está en medio, es ser un trabajador. Por un lado no está bien ser un cobarde, pero por otro lado no está bien ser un temerario, un estúpido, un imprudente. La virtud está en medio, es um, ser alguien valiente, pero prudente. Entonces esta cuestión de, por un lado, yo sí creo que necesitamos un Estado, pero por otro lado tampoco creo que pero el Estado tenemos que limitarlo, porque eso es lo que me asusta de estas corrientes, Pero también el mercado, güey. pero el mercado también tenemos que tener, porque no voy a crear ni del Estado un Dios, ni del mercado un Dios. Francis Schaeffer
decía que cuando no tienes a Dios por encima del Estado, el Estado se vuelve Dios. Y yo le añado esto más, si no tienes a Dios por encima del mercado, el mercado se vuelve Dios. Entonces también ahorita tenemos un problema con lo voy a llamar un hipercapitalismo, porque ya inclusive hasta el mismo cuerpo humano lo están metiendo al mercado, se puede decir. Yo, por ejemplo, estoy a favor del libre mercado, por supuesto, pero tenemos que ponerle un límite. Ahora, ese límite lo pone el Estado, ahí no estoy de acuerdo. El límite lo tiene que poner la ética, la moral, y por eso es bien importante para que funcione vamos a decir, un sistema que venga acompañado de una ética. Sobre todo, y yo me atrevo a decir únicamente, la cristiana. Únicamente. Ok. Es súper importante. Precisamente, aunque estén todos estos mitos del oscurantismo y que los cristianos matan gente, las revoluciones científicas, las revoluciones capitalistas, los grandes progresos de la humanidad, los derechos humanos, vinieron gracias a la llegada del cristianismo. Y la universidad vino por el catolicismo, a fin de cuentas. ¿Y qué digo? Sí, fue cierto, pues que se hicieron muchos asesinatos claro. en nombre de Dios, pero también me parece una falacia argumentativa, güey, querer descalificar todo lo que ha hecho la iglesia, los cristianos, católicos, en fin, estas personas, solo porque tuvieron esta parte que está de la chingada y que es muy condenable, pero ya no está siendo así, güey, o sea, ya cambió. Y hablando de Dios, hablando de esto, güey, una pregunta rápida, pero es también como para abonar a esta idea. ¿Para ti qué es Dios, güey? Bien, fíjate que también esa pregunta es bien importante y vuelvo a esta cuestión lingüística, esta cuestión del lenguaje. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Y antes de entrar a responder directamente qué es Dios, ¿por qué digo que hay que tener mucho cuidado con las palabras? Las palabras, el lenguaje es una manera en la cual transformamos o la cual vemos la realidad. Por ejemplo, a un alemán, la palabra puente está en femenino. No dicen el puente, dicen la puente. Órale, no sabía. Está curioso, pero nosotros es en masculino. Entonces, si le preguntas a un alemán, descríbeme un puente, generalmente va a utilizar adjetivos femeninos. La puente es bella, es bonita, etcétera, etcétera. Pero le preguntas a un hispanohablante que nos describa la palabra puente y va a utilizar generalmente adjetivos masculinos. Sí. Es fuerte, es largo, por ejemplo. En Corea del Norte, de hecho, acabo de escuchar una entrevista de Jordan Peterson a una mujer de Corea del Norte que escapó y dice que ellos no tienen la palabra amor, no existe allá para tus amigos o para tu papá o para tu mamá. La única palabra que existe de amor es con referencia al dictador. Verga, güey, qué pedo. Pero también algo bien interesante es que no existe el singular en su vocabulario. O sea, ellos no pueden decir me gusta la nieve o me gusta el país. No, es todo en colectivo. Nos gusta la nieve. Ah, ok. Nos gusta. Y por eso dice que cuando ella huyó a Corea del Sur, le fue muy difícil comunicarse porque no existía el singular. Sí. Y es una técnica de la izquierda, es colectivizar a la sociedad o del posmodernismo, que es colectivizar a la sociedad. Es el problema del feminismo. Por eso dice que hablan en nombre de todas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. ¿Y por qué me es importante aclarar esto? Porque hoy en día le preguntas a una persona, ¿y crees en Dios? Y mucha gente te va a decir que sí. Pero también muchos te van a decir que no, sin darse cuenta que todo mundo, al final de cuentas, cree en Dios. Porque Dios, de cierta manera, si nos vamos a una cuestión, vamos a decir, es la realidad última, el principio de la realidad última autoexistente. Algo que existe por sí mismo. Yo, por ejemplo, yo soy un ser contingente. Yo no me creé a mí mismo, yo no existo por mí mismo. Yo dependo de un montón de cosas para poder existir. Yo no me creé a mí mismo y yo no soy el fin de esta realidad. Pero, por ejemplo, un ateo te dice, no, yo no creo en Dios. Le digo, amigo, tú tienes tu propio ser no contingente, autoexistente como primera causa. Llámale materia, llámale la gran singularidad, pero todos, para poder razonar de manera adecuada, tenemos que iniciar con una presuposición, un estándar principal que dices, no sé cómo llegué ahí, simplemente está, es autoexistente, eterno, y de ahí construir todo, o sea, desde ahí viene todo.
Por eso en la Biblia dice que Dios se creó de la nada, ¿no? Tal cual así lo dice. Pues más que se creó de la nada es que no se creó. Es eterno. Existía, sí, sí, sí. Es eterno. A mí en el catecismo me llegaron a decir, no, pues de la nada, güey, pues ya, ahí está. O sea, Ahí a está. partir de ahí construyete. Pero te digo, todos, de cierta manera, cuando escarbas bien, algo dentro de ellos está su cosa de la nada, que ahí Sí. estuvo por siempre. Y esa es como que la cosa en la que los ateos no pueden resolver en sí mismo, que es como, bueno, al principio no existía nada, pero de la nada, pues sí, llegó algo. O decían, bueno, había un vacío cuántico, pero cuando me dicen de que es un vacío cuántico, les digo, pero entonces si había algo, no. No, pero al final de cuentas, para ellos siempre existió algo autoexistente eterno. Ahora, cuando me preguntas, ¿creo en Dios? Sí. En el Dios de la Biblia, que es trino, un Dios, una sustancia entre subsistencia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es una de las, cuando descubres la doctrina de la Trinidad, te das cuenta que es el único Dios, no solamente el único Dios verdadero, pero el único que puede ser verdadero. Cuando te vas a cuestiones filosóficas, a cuestiones metafísicas, y además como somos seres hechos en imagen y semejanza de Dios, te resuelve un montón de problemas de dilemas sociales, políticos. Por ejemplo, te digo este extremo de los socialistas o de los posmodernistas de colectivizar al hombre, pero tienes el otro extremo anarcocapitalista o liberal de atomizar al hombre. Entonces, ¿cuál es la postura, vamos a decir, adecuada? Bueno, la doctrina de la Trinidad nos enseña que Dios es uno, es individuo, pero al mismo tiempo es colectivo. Entonces el ser humano, como está hecho de su imagen y semejanza, también es, por un lado, yo, Emilio, yo existo como un individuo, pero también formo parte de una iglesia, formo parte de una familia, formo parte de una patria. Entonces, por un lado, es cierto, soy un individuo, existo por mí mismo, por mi cuenta, que es algo que el posmodernista negaría filosóficamente, pero por otro lado, también le digo al libertario o al anarcocapitalista, pero también formo parte de un colectivo. Entonces sí, te dije demasiadas cosas para al final decirte... Pero, sí. no, o sea, está bien, güey, porque de hecho yo quería eso, güey. O sea, quería que me dijeras tu postura de Dios. Para ti, ¿qué era Dios, güey? Cómo lo concibes? O sea, ¿cómo te lo imaginas? ¿O qué chingados? Con esto me responde, güey. Y es que, o sea, te preguntaba porque me pareció muy curioso esto que me decías, de que para ti Dios debe estar por encima tanto del Estado como del mercado, ¿no? Así es. Y, o sea, aquí va mi opinión, güey. O sea, yo también creo en Dios. Yo me alejé de la religión, yo me formé en un hogar católico, me alejé de la religión quizás un año, sí, como un año, o sea, ya tal cual formalmente de que dije, ya no voy a ir a misa, güey, bye. A mis papás les dije, ya no me inviten. Bueno, sí me invitan a misa, pero no voy, o sea, ya me alejé, pero yo sigo creyendo en Dios. Sin embargo, mi idea es un poco diferente a la tuya, o sea, yo eso de la Trinidad, pues no es como que me valga, pero tampoco le pongo mucha atención, o sea, para mí Dios es más como esta fuerza, güey, que estaba antes, nadie sabe cómo está y va a seguir después de que nos vayamos. O sea, es como una energía, como una fuerza, como un ente, güey, como todo el universo o la fuerza que nos rige, no lo sé, güey. Y también a la vez que lo concibo de esta manera, digo, pues a lo mejor Dios también está aquí dentro de mí, güey. O sea, yo formo parte de esta colectividad y formo parte de Dios. Yo no soy Dios, es muy pendejo pensar que soy Dios, güey, pero está aquí una parte de él. Entonces se me hace muy, muy interesante esto de que debe estar Dios hasta arriba para de esta manera, gracias a él, poder controlar, limitar los poderes que tiene el mercado el mercado y el Estado, güey. O sea, para que no valgamos madre y no nos destruyamos entre todos. Ujú. Entonces, yo lo veo de esta manera que, o sea, si Dios está hasta arriba, pues hasta arriba está la moral, güey, hasta arriba está la ética, hasta arriba está el amor por las personas, hasta arriba está estas ganas de sobrevivir y de no querer chingarse al otro. O sea, es como todo un colectivo de sentimientos, de emociones, de posturas en pro pues, de la vida de los demás, no solo la tuya. Es como una empatía, es como todo junto, güey. O Claro. sea, yo así lo veo. Entonces, o sea, coincido en esta parte que Dios debería estar hasta arriba, bajo mi concepción de Dios, obviamente, pero también me parece interesante porque me acordé ahorita de dos autores, güey, de Keynes y Friedman. ¿Sí los ubicas a esos Sí, güeyes? O sí, sí, sea, claro. son
completamente, bueno, no completamente antagónicos, ambos son capitalistas, pero pues los conciben diferente. Entonces me acordé mucho pues de Keynes, ¿no? De que este compa decía pues que para que el capitalismo se cure, para que el mercado se cure, necesitas meterle al El Estado. Estado que O sea, esté atrás necesitas ahí. que el Estado esté regulándolo, Claro. pero a la vez quién regula al Estado. Entonces, pues creo que debería ser como un pinche mix, güey. O sea, como decíamos, algo más pragmático, no aferrarnos a una sola postura, no decir solamente lo que dice Keynes o solamente lo que dice Friedman. Que bueno, de Friedman realmente no estoy de acuerdo en nada, güey. No creo que el mercado se pueda regular solo. Me parece un tanto imposible, solo. Pero sí, o sea, creo que o ya sea que veamos a Dios hasta arriba de la pirámide, güey, o que veamos al mercado y al Estado de la mano así en conjunto, o sea, completamente, ni uno arriba del otro, porque nos terminamos matando de cierta manera, o sea, lo vimos en la URSS, como el Estado era Dios, güey, completamente. Sí. Y el mercado, o sea, en muchos países capitalistas, no mames, o sea, no le da chance a la gente que está hasta abajo de crecer, o sea, es como... Siempre termino, güey, concluyendo que es un balance, pero es bien difícil llegar al balance. Pues mira, aquí hay una cuestión de... Es una lucha de cosmovisiones. Una cosmovisión excelente a través del cual vemos el cosmos, el universo, nuestras decisiones. Cada decisión que tomamos vamos a través de una cosmovisión. Y todo, vamos a decir, todo ismo, todo lo que termina en ismo es un paquete de ideas, pero al final es una cosmovisión. Por eso cuando me dicen en la universidad, que en psicología me dicen, no puedes hablar de cristianismo aquí. ¿Por qué no? Porque eso no es ser neutral. Y le digo, es que no existe la neutralidad. Porque, por ahí dicen, Estado laico. Y la cuestión del Estado laico siempre fue una trampa para sacar la cosmovisión cristiana del Estado y meter otra cosmovisión en su lugar. Pero siempre hay una cosmovisión. Pero siempre hay una cosmovisión. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la cosmovisión verdadera? Por ejemplo, aquí tú me estás hablando de un concepto de Dios que tú tienes, yo tengo un concepto de Dios diferente. Por ejemplo, en tu cuestión es se llama panteísmo, el de todos somos parte de esta energía, de esta fuerza. Y es como, por ejemplo, poniendo una ilustración, mi concepción de Dios, mi cosmovisión de Dios, me muestra que Dios es el pintor de la pintura. El pintor pone características de sí mismo en la pintura, pero no es la pintura. En la cosmovisión panteísta, la pintura es como se está pintando a sí misma. Simón. Entonces, hay una, vamos a decir, sí hay una, no voy a decir una lucha porque no estamos peleando, pero sí hay un encuentro de cosmovisiones. Un contraste, pues. Un contraste de cosmovisiones. Ahora, ¿cómo resolvemos este dilema? Por un lado, una buena herramienta que podemos utilizar es esta cuestión de, que es de la filosofía, no estoy seguro si de Cooper o de Dewey, creo que es de Dewey, que es origen, caída y redención. Toda cosmovisión tiene que responder a estas tres cuestiones. ¿De dónde venimos? ¿Qué salió mal en el camino? Origen, ¿de dónde venimos? Caída, ¿qué salió mal en el camino? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay injusticias? Y redención. ¿Cómo corregimos este problema? Vamos a decir, el marxismo. Origen, bueno, habla Engels y Marx en esta cuestión. Creo que se basaron en la antropología de... se me fue el nombre, pero bueno, hablan de este comunismo primitivo, que antes pues no existía la familia monogámica, que vivían en casas comunales y no existía la propiedad privada, todos se repartían entre sí, éramos felices, todo. Pero después surge la caída, la propiedad privada. Y acompañado de la propiedad privada, que por el tiempo no me puedo detener mucho en eso, surge la familia monogámica y el capitalismo. La tradicional, pues. La familia tradicional. Entonces, ¿cuál es la redención? ¿Cómo corregimos el problema? La revolución. Destruimos la familia monogámica, destruimos la propiedad privada, destruimos el capitalismo y de cierta manera regresamos a ese comunismo, pero ahora algo mejor, por así decirlo. Y Engels ya lo había mostrado de cierta manera de que en la familia el hombre es el burgués, la mujer es el proletariado. Y por eso, digo, después otros intelectuales fueron desarrollando esta idea, sobre todo los de la Escuela de Frankfurt, para poder destruir al capitalismo hay que destruir a la familia. ¿Cómo? Liberando a la mujer del hombre por medio del feminismo
y liberando a los hijos de sus padres por medio de la educación sexual integral, que es otro tema bien interesante porque muchos dicen, no, es que la educación sexual integral es de vanguardia, de primer mundo, es algo novedoso. Amigos, pónganse a estudiar un libro. Los primeros manuales de educación sexual integral fueron creados por la Escuela de Frankfurt e implementados en la Unión Soviética. Y alguien dígame dónde está la Unión Soviética. El primer país en legalizar el aborto fue la Unión Soviética. Y alguien dígame dónde está la Unión Soviética. El primer país en América en legalizar el aborto fue Cuba, y Cuba no es un paraíso. Pero bueno, eso es otro tema. Y esta cuestión de origen, caída y redención también lo podemos aplicar en el liberalismo. Por ejemplo, el liberalismo de que no se me va el nombre, de Jean-Jacques Rousseau, habla de que antes el hombre, este hombre es el buen salvaje, le llama, que antes el hombre antes el hombre no estaba esclavizado a su familia, a su patria, a su iglesia, sino que era un hombre libre, que ahí andaba como un animal, completamente libre, y era feliz, completamente atomizado. Pero ¿cuál fue la caída? Se fue esclavizando a la familia, a estas imposiciones que le ponía la familia, la cultura, las tradiciones, su patria, su religión. Porque cuando uno nace, ya naces con ciertas obligaciones. Ya formas parte de una familia, de una iglesia, de una patria. Pero entonces él dice que para corregir esa caída había que liberarlo, regresar más o menos a ese hombre primitivo, a ese buen salvaje, a través del Estado. Que es curioso que del liberalismo de Jean-Jacques Rousseau al totalitarismo de la izquierda hay un solo paso. De hecho, Marx se basó en muchas cuestiones de Jean-Jacques Rousseau, Pol Pot, etcétera, etcétera. También tu cosmovisión panteísta también tiene que responder de dónde venimos, qué pasó, por qué sufrimos, por qué hay sufrimiento. Y más o menos responden que por esta cuestión de la individualidad, que en realidad no existe lo del individuo, que todos somos uno. Entonces la manera de corregirlo es meditando para darnos cuenta que todos somos uno y todo esto. Pero ¿qué te responde el cristianismo? ¿Qué te responde la cosmovisión cristiana? El origen, Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza en un estado perfecto. La caída, ¿cuál fue? Fue una rebelión en contra de Dios. Al momento que Dios le dice, no coman de este fruto, el hombre y la mujer desobedecen, pero él le dice, si lo hacen, van a morir. Y la palabra morir se refiere a separación. A separación. Y cuando lo hacen, lo que sucede ahí es que el hombre se separa de Dios, se separa de su semejante, se separa de la creación, por eso hay tanta destrucción del hombre hacia la naturaleza, y se separa de sí mismo, por eso hay tantos problemas psicológicos hoy en día, porque hay una separación de uno consigo mismo. Y la redención, según la cosmovisión cristiana, es que Dios mismo se convierte en hombre y resuelve esta separación. Cuando Cristo en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has separado de mí? Y da el suspiro final, ¿no? Da el suspiro final, pero ahí Él sufre la separación que nosotros merecíamos para poder ser reconciliados por Él, para poder curar, vamos a decir así, para reparar esta separación que tuvimos con Dios. Y ya reparando esta separación que existe con Dios, puedo reparar mi relación con mi semejante, mi relación con la creación y mi relación, se puede decir que conmigo mismo. Y lo más interesante es que lo interesante también de la cosmovisión cristiana es que muchas religiones es como sale un vato que se dice profeta y dice, ¿qué creen? Un ángel se me apareció y me dijo que escribiera este libro y pum. Mason, güey. ¿O cómo era? El de la luz del mundo, güey. La luz del mundo. ¿no? ¿Cómo se llama ese güey? O el Joseph Smith o Russell, de los... Hay siempre la misma. Un ángel se me apareció y todo. Pero con el cristianismo es completamente impresionante porque la Biblia es un libro escrito por más de 30 autores en un lapso de aproximadamente 2000 años, en 3 continentes diferentes, 3 idiomas diferentes, pero todos hablando completamente de lo mismo. Y es bien curioso que yo estudio psicología, autores que se conocían, hablaban entre sí, tenían muchas contradicciones entre ellos. Y es impresionante cómo toda la Biblia, a pesar de haber sido 30 autores en contextos diferentes, unos pescadores, otros reyes, otros eran recolectores de impuestos, todos
sin contradicción alguna, hablaban de uno mismo, porque es lo que creemos, que verdaderamente Dios reveló todo esto a la humanidad. Dios vio que el hombre no podía ver la realidad completa y tuvo que entregar una revelación que lo podemos encontrar en las Escrituras. Oye, güey, ¿y qué opinas de esta idea que se tiene? Bueno, que yo he escuchado, no sé si mucha gente la tiene, pero que todas las religiones, al final de cuentas, buscan una sola cosa y llegan al mismo Dios. Bien, por un lado, voy a decir, muchos dicen, oye, es que es muy arrogante de tu parte decir que Jesús es el único camino. Porque yo sí afirmo que la única religión verdadera es el cristianismo. La única cosmovisión 100% verdadera es el cristianismo. Y muchos me dicen, qué arrogante de tu parte creer que solamente hay un camino. No, más bien arrogante de nuestra parte es creer que hay muchos caminos cuando en realidad no merecíamos ninguno. Y Jesús cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre a través de mí. Y ahora, de cierta manera, sí, todas las religiones y todas las cosmovisiones, de cierta manera sí buscan, sí apuntan a Cristo. Sí apuntan a Cristo. De hecho, la primer promesa del Mesías, que fue dada justo cuando Adán y Eva caen, que fue una maldición que cae sobre Satanás, que le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Él te herirá tú le herirás en el calcañar, más él te pisará en la cabeza. Fue la primer profecía que se dio sobre la crucifixión de Cristo. Pero esa profecía fue dada a la humanidad entera, no nomás a los judíos. Los judíos fueron el medio a través del cual vino el Mesías. Pero esa promesa fue dada a todas las culturas. Entonces, Dios en todas las culturas vemos como tipologías, le llamamos, de Cristo. Leyendas de personas que apuntaban a Cristo. De esta persona que muere y resucita. Esta persona que muere, resucita y nos salva. Y en Cristo sí podemos encontrar evidencias, porque también yo cuando fui ateo fue algo que me convenció. La historicidad de la cruz de Cristo. Podemos ver que, como te dije, todos eran de que se me apareció un ángel y aquí escribí un libro y tomen, crean. Pero acá no, acá tenemos un dato histórico verificable que podemos ir a atestiguar de si la religión cristiana es verdadera o no. Primera de Corintios 15 nos dice Pablo que si Cristo no murió y resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Entonces está diciendo, miren, aquí hay una prueba de si quieren ver si el cristianismo es falso, investigan, y si Jesús no resucitó, toda la Biblia descártenla, porque todo el mensaje de Cristo siempre se basó en voy a morir por ustedes, voy a resucitar, voy a morir, voy a resucitar, voy a morir, voy a resucitar. Y lo curioso, una de las grandes diferencias entre el cristianismo y las demás religiones y de las demás cosmovisiones es que las demás cosmovisiones es la manera en la que el hombre busca llegar a Dios o a aquella realidad última o a aquella plenitud. Pues se ponen un montón de reglas, voy a hacer este tipo de rituales. Inclusive muchos católicos, cristianos, protestantes hacen lo mismo. Se ponen un montón de reglas para llegar a Dios. Pero el cristianismo es lo que Dios hizo para llegar al hombre. O sea, Dios, al ver que el hombre no podía crear un sistema para llegar a él, Dios se vuelve hombre, baja hacia nosotros para poder traernos. Entonces, yo sí, por un lado, no llegamos al mismo Dios, porque el cristianismo es la única religión que tiene un Dios trino. Y por otro lado, bueno, nosotros somos la única religión que tenemos a un líder resucitado, a un Dios resucitado. Sí. Pero bueno, también coincides en que apunta como hacia aquel lado, aunque no converjan tal cual en el mismo punto, pero como que van hacia allá, ¿no? Como hacia el bien, el amor, etcétera. Güey, pues mira, yo pienso diferente a ti, pero no creo que sea arrogante eso de tu parte. Bueno, al menos así de primera no creo. Creo que es una idea contrastante, y más si no tienes la apertura mental de recibirla, güey. Porque a lo mejor si eso le dices a alguien que trae el X problema con su identidad o religión, se puede hasta ofender, ¿sabes? Entonces, o sea, simplemente creo que mientras tu idea esté clara, güey, la tengas clara tú, la defiendas con los argumentos que tengas y seas respetuoso con otras, güey, pues, o sea, piensa lo que quieras, ¿sabes? O sea, no creo que exista arrogancia. Creo que la arrogancia podrá existir cuando seas irrespetuoso y cuando tú pienses que tu ser, pues es más que otro por pensar eso o no. Pero, o sea, creo que
digo, es contrastante para mí escuchar que X o Y es la respuesta absoluta para alguien, pero pues güey, o sea, así como está X o Y hay otras 1000 caras de la moneda y a lo mejor viene un carnal que es bien satánico, güey, y me va a argumentar con un chingo de cosas y pruebas por qué el satanismo es lo de neta. Entonces, pues digo, pues cada quien, güey. Pero la neta, lo que veníamos platicando en el carro, güey, no sé si fue en el carro o aquí. O sea, la riqueza, güey, está en la diversidad. La Sí, riqueza está en escuchar un chingo de cabezas. Y la riqueza está en esto, pues, en dialogar. claro. No tanto pelear ni debatir. Que bueno, luego los debates se convierten en campales, güey. Y digo, qué bueno que ya llegamos a esta parte, güey, que es como el inicio del podcast. Ya ahorita vamos a ir cerrando por el tiempo, ya va 1 hora 10 más o menos, que se pasó rapidísimo, la neta. Güey, o sea, ya saliéndonos del tema de Dios, de todo esto que quién sabe cómo llegamos tan a fondo, güey. Sí. Es lo que te decía, Así pasa en los podcasts. Como, vamos navegando sí, por ahí, perfecto. güey. Pero volviendo al principio, güey, volviendo a cómo se te atacaba. Digo, ahorita ya no porque ya no estás presente, pero imagino que si vuelves a poner algo en el grupo, van a volver a lloverte ciertos comentarios. Concluyamos contándome, güey, ¿cómo tomabas esto, güey? ¿Cómo tomabas esta crítica? O sea, ¿cómo fue para ti todo este proceso? Porque la verdad sí eran muchos, muchos comentarios. O sea, hablo de publicaciones de 500, 600 reacciones, güey, y un chingo de comentarios. Obviamente había gente que te apoyaba, pero también había gente bien radical, güey. Bien, fíjate que al principio la gente no... Bueno, ¿cómo te explico? Cuando recién llegué a la universidad y a mí me daba un poquito de como que miedo ponerme a argumentar en contra de mis profes porque era como, tienen doctorados, tienen maestrías y todo. Y dije, no, me van a acabar. Pero después vi que, pues no, simplemente lo único que hacían con esas cuestiones ideológicas era repetir consignas, pero ni siquiera ellos tenían... Y la cosmovisión cristiana es tan sólida, tan coherente, tan consistente que la podía utilizar para todo tipo de tema, que tenía, o sea, tenía y aparte te digo, cuando fui ateo, así que ya después creí en un Dios y me hice cristiano, ya no me daba miedo, por así decirlo. Entonces ya los de mi carrera sabían cómo era, pues que era como, ¿sabes qué? Creo en esto y ¡pum! Ahí va. Pero el problema fue ya cuando fue en la pandemia, porque yo las redes casi ni las pelaba, pero el problema fue en la pandemia, pues pues, ¿qué haces? Ubicas ya, era como, pues antes yo entrenaba ahí en las selecciones de vóley en el ITESO y 2, 3, 4 horas al día y pues, todo. Entonces era como, pues ahora qué hago y pues ahí está el Twitter, a ver qué es esta madre del Twitter. Me pongo a... Yo creo que era el único loco ahí, trompista, provida, cristiano. Hay de todo, güey, de todo. Pero exacto, entonces ahí te pones a decir tus cosas y de repente encuentras a otro loco que piensa igual que tú y te lo haces compa. Y que encuentras a otro tercer loco ahí. Pero recuerdo que una vez en la preparatoria que yo iba, en el Cervantes Costa Rica, alguien puso, estaban poniendo una película en contra del aborto y un morro en Twitter se quejó de que no es posible que pongan esta película prohibida en mi escuela, que no sé qué. Y yo le pongo, a ver, morro, es una escuela católica. A mí me ponen a leer de Foucault, de Marcuse, de Hockenberg, de esta Simone de Beauvoir, de Beatriz Preciado, o sea, de un montón de ideólogos en contra de mi postura. Y no lloro, ya estamos grandecitos. Pero lo que les dolió es que yo no uso mucho el término proaborto por esta cuestión de que sé lo importante que son así Las el palabras. lenguaje. Yo les digo simplemente pro muerte. Si yo soy pro vida, que es lo contrario a la vida, la muerte. No, se me armó. Ya me imagino, güey. Fue la primera experiencia que tuve así que me explotó así, de que todo el mundo pero eso fue en Twitter. Ok. Pero yo no tenía nada de seguidores. Entonces, pues nomás todo el mundo me tiró, pero dije, está chido. Y dije, pues está padre. Y otra vez no sé qué otra trifulca se armó y se empezó a armar. Pero gracias a eso, gracias a tanta ya polémica que me empezaron a agarrar, pues empecé a aumentar un poco en mis seguidores en Twitter, un poco más. Me fueron contactando personas de que, oye, tenemos este grupo de personas de derecha, cosas así. Y ya, pues yo, de que métanme. ¿El de sublevados? Sublevados también, todo eso. Entonces, pues ahí vas armando tu red.
Pero después como que ya era de que no nomás me atacaban. Cada vez que me atacaban, pues había gente de mi lado. Ah, ok. Y entonces ya como que se fueron perdiendo este monopolio mediático. Porque Sí. antes tú decías algo y todos se te echaban encima y nadie te defendía. Pero fueron perdiendo este monopolio mediático. Pero entonces, una vez en el tren un amigo publica algo de mi universidad, en contra de la universidad, algo de que imagínate que eres una mujer y tú te partes la Mauser por tus hijos y no sé qué, y das tu vida por ellos, y llega una mocosa egresada del ITESO y te dicen que la culpa de todo es el patriarcado. Me acuerdo mucho de esa publicación, Sí. güey. Y dije, bro, esta publicación va a estar buenísima para... Y ya, subo al tren del mame y ¡pum! Y como muchos ya me conocían del Twitter, era como, no puede ser que sí exista este güey, que no sé qué. A la verga. Ah, y para eso eran tiempos de elecciones de Estados Unidos. Y pues yo tenía mi portada de Twitter con la banderita de Trump, nomás. Y no es que yo siempre decía, no es como que yo ame a Trump y de que pero era también esta cuestión de decir, quiero que los mexicanos también digan, hay mexicanos que apoyan a la derecha, que apoyan a Trump, no por quién es, sino por lo que representa. Y también pues te subías al mame, ¿no, güey? O sea, Exacto. llegué a ver publicaciones tuyas de Trump ahí en el ITESO, güey. Era como, ¿qué Sí, pedo, güey? ya cuando vi que se armó el despapalle, dije, están en cuarentenados todos, quieren diversión, Sí. entonces pues me le subía, yo memes. Pero a ver, y sí hubo gente que hasta me levantaron falsos de que yo me besé con un otro hombre y que yo era Hasta gay. con tu familia se metían, güey. Sí, pero mira, hay una regla básica. Si te vas a subir al ring, te van a pegar. Aguántate. Si vas a utilizar redes y te vas a meter a temas polémicos, te van a pegar. Aguántate, no pasa nada. Aparte, alguien lo tiene que hacer. Y es como, también lo que ha funcionado es porque me doy dando cuenta, lo que me fui dando cuenta conforme, primero en la universidad, en mis propias clases, yo defendía mi postura, es que otros chavos de mi salón, porque yo sé que al profe no le va a cambiar su opinión, yo sé que no le va a cambiar su idea, pero muchos, lo que mi intención era que mis compañeros vean este contraste de ideas y compañeros que eran más neutrales dijeran, este vato tiene argumentos. Y vi que más personas se fueron animando a contestarle. Por ejemplo, antes alguien publicaba algo en contra de una feminista y casi hasta te corrían. Todos te linchaban mediáticamente. Pero al ver que hay un vato que está así poniéndose al brinco en contra de esa ideología, no en contra de ellas, porque mi problema no son ellas, mi problema es la ideología que las tiene esclavizadas. Más personas se animan a levantar la voz para defender la vida, para defender la familia, para defender la patria, para defender la iglesia. Esa fue también mi intención, que otras personas dijeran, ¿sabes qué? Estas chavas no tienen el monopolio mediático, hay más ideas, se vale. Entonces no creas que me fui a mi cuarto a llorar, fue como, pues, ay mame, Sí. que hay que disfrutarlo. Y digo, ya lo habías visto un poco en Twitter, ¿no? Sí, ya lo había visto en Twitter. Chale, güey, qué aguante. La neta es que, como dices, tienes que tener muy en cuenta que si te vas a subir, te van a dar de putazos. O sea, a mí sí me costó un poquito. Digo, nada que ver con lo tuyo, güey. O sea, yo no andaba ahí publicando cosas polémicas, pero por ejemplo, con el contenido había videos que pues sí me tiraban, güey. O sea, por X cosa. Aspecto físico, por lo que decía, por la calidad del video, por el nombre, cualquier pendejada, güey. Entonces sí era como que al principio como que dices, ay, cabrón, qué pedo con esto, ¿no? Pero entiendes que si quieres esto, pues, güey, Nunca vas a quedar bien con todos. no eres monedita de oro, güey. Y mira, la neta, hay algo que siempre me quejo ahorita en la política, sobre todo con la derecha mexicana, que no tenemos derecha mexicana, el PAN es una centro. mezcolanza ahí, güey. Es que, mira, los políticos que quieren quedar bien con todo el mundo, al final de cuentas nadie los quiere. Pero cuando ves a alguien que se agarra los pantalones y ¿sabes qué? Me voy por este mercado, me voy a casar con estas personas, con estos ideales. Y hay mucha gente que me dice, vato, yo la neta, yo al principio no estaba de acuerdo con tus posturas. Pero al ver que te parabas firme, al ver que las defendías y que tenías argumento, me empecé como que a convencer. El convencido convence, güey. Exacto. Entonces, y fue el efecto Trump, es el efecto Bolsonaro, el efecto Vox en España. Se paran firme en una postura y que me lleva a hate, no hay problema. Estoy tan convencido de que esta es la verdad
Ahora, el problema es si estás convencido de una mentira, porque eso también pasa. Pero bueno, en mi caso, yo estoy 100% convencido que tengo algunos errores, claro, pero en cuestión del sistema teológico que manejo, bueno, en Sí, eso ya. ya te convenciste, Sí, pues. sí, sí, completamente. Sí, pues creo que es lo principal, güey. Es que cuando ni siquiera tú estás creyéndote lo que estás diciendo, pues creo que estás Sí. como muy, muy perdido, güey, la neta. Oye, y antes de concluir ya, güey, es que me surgió una duda del Sí, no, tema adelante. anterior. Es una duda un tanto rápida, digo, no sé cómo es la respuesta, pero el planteamiento es sencillo, güey. Me comentaste que, pues, o sea, ves cómo está haciendo la historia, ¿no? Que está la familia tradicional, se forma la familia tradicional y ahora se quiere, digamos, destruir, desquebrajar, ¿no? Se quiere desprender a la mujer con el feminismo y a los hijos con el progresismo. ¿Qué, qué ves tú, güey? ¿Cómo ves, no sé, la palabra, güey, una predicción? ¿Cómo ves el escenario si esto se logra? O sea, ¿qué crees que suceda? ¿Crees que la historia va a ser cíclica? ¿Que vamos a caer otra vez en una familia tradicional una vez que se separa la mujer y a los hijos? ¿Vamos a volver a unirnos? ¿O cómo estás viendo esto en caso de que muy tajantemente si se logre desprender a la mujer y a los hijos, pues sí, a las crías? Mira, antes que nada es preguntarse por qué se busca destruir a la familia y una de las razones es, primero, porque es la primera institución instituida por Dios. O sea, antes de que existiese un gobierno, antes de que existiese una iglesia, la primera institución puesta por Dios fue la familia. Y la familia funciona como un fuerte en contra del adoctrinamiento del Estado. Por ejemplo, si yo voy a la escuela y me dicen que 2 más 2 es igual a 5, regreso a mi casa y le digo a mi papá, papá, fíjate que 2 más 2 es igual a 5. Mi papá me mete un zape y me dice, pues no, morro, 2 más 2 es igual a 4. Si en la escuela me dicen que yo teniendo pene puedo convertirme en una mujer, regreso a mi casa y me dice, pues sorry, bro, pero tu naturaleza ya determinó que eres hombre. Así es simple. Entonces, cuando quitas a la familia, el Estado se convierte en el principal adoctrinador. También por eso es necesario retirar a la iglesia, retirar a otras instituciones privadas, a otras instituciones que funcionan como frente a la ideología del Estado. Por eso también esta destrucción de las estatuas, muy famoso en Estados Unidos, es porque le quitas la identidad a la gente de su patria y la persona se queda sin identidad y el Estado llega y te pone la identidad. Ahora, ¿cuál es mi predicción? Hay diferentes posturas escatológicas dentro del cristianismo. Hay unas pesimistas de que ya estamos en el fin del mundo y ya va a venir el rapto y que ya los aliens y el anticristo. Yo, de las 4 posturas escatológicas, yo hace 5 o 6 meses abracé una, ya cuando estudié las 4, muy optimista. O sea, ahorita estamos en un despilfarradero. Creo que la historia humana no va hacia arriba, sino es como tiene sus hacia abajo. No es cíclica como antes creían los griegos o los romanos. Sí tiene un telos, un fin, pero el versículo más citado en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, es el Salmo 110:1, que es: el Señor le dice a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, lo que yo creo es que también que Jesucristo cuando estuvo aquí dijo que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. O sea, va creciendo lentamente, a veces es imperceptible. Entonces, el cristianismo inició con unas 70 personas en medio de una persecución terrible judía, en medio de una persecución romana, y después terminó conquistando todo el imperio romano. Las últimas palabras de Cristo antes de irse en Mateo 28 es: toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra, por tanto vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todo lo que les he dicho. Y aquí estaré con todos ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, Él está diciendo: señores, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, en este momento, Cristo está gobernando sobre México, sobre Estados Unidos, sobre todo el mundo. Entonces, cuando yo le digo a una persona, conviértete a Cristo, yo no le estoy diciendo, bueno, si quieres, le estoy diciendo, mira, el rey de ahorita te está dando una orden. Si no la obedeces, vas a perecer. Si la obedeces, si te rindes a él,
Él te va a bendecir. No tienes idea de las promesas y de las bendiciones que están dadas. Pero Él poco a poco va a ir extendiendo el reino. Entonces yo creo que en un futuro México va a ser un país completamente cristianizado. Pueden faltar 100 años, 1000 años, miles de años, pero poco a poco en lo imperceptible, en el fondo. Y ahora, yo creo que ahorita lo que está pasando con estas ideologías es que, mira, la estupidez no es un buen fundamento para una sociedad. Una sociedad que cree que un hombre se puede convertir en una mujer no va a sobrevivir. Una sociedad que cree que asesinar a alguien dentro de un vientre es un derecho humano no va a sobrevivir, está condenada al fracaso. Entonces yo creo que ahorita Romanos 1 explica que cuando una sociedad, una nación no quiere glorificar a Dios, Dios lo que hace es, ok, no me quieren glorificar, Dios los entrega a sus ídolos, dice, ok, perfecto, hagan lo que quieran. Entonces el humano empieza a hacer lo que él quiere. Y cuando construyen su casa o su edificio sobre la arena, va a derribarse. Entonces ahorita Dios está permitiendo que las naciones hagan lo que quieren. Y va a haber una caída tan fuerte. O sea, ahorita cuando estás viendo todos estos cambios de sexo, que en realidad no te puedes cambiar el sexo, puedes cambiarte de apariencia y ya. No, pues tu ADN sigue siendo el mismo. Tu ADN sigue siendo. Pero estás viendo la cantidad de suicidios que está habiendo por esta cuestión. Pero una cantidad terrible. Cuando estás viendo todo este crisis de identidad que está habiendo en tantos jóvenes, precisamente porque la sociedad se está fundamentando sobre la estupidez, va a colapsar esta sociedad. Y ahí es donde los cristianos, vamos a decirles, no construyan su casa sobre la arena, construyanla sobre la roca. Entonces, y te digo, cuando Cristo les dijo a los discípulos, toda autoridad me es dada, vayan, se va. Y los discípulos se quedan, bueno, estamos en medio de los judíos que nos odian. El imperio romano sigue siendo el imperio romano, pero ellos creyeron en la promesa. Los persiguieron, los mataron, pero siguieron y conquistaron el imperio romano, cristianizaron el imperio romano. Después la iglesia católica se corrompió mucho y ya estaba como que todo corrompido y llega la reforma de Martín Lutero y ¡pum! El cristianismo volvió a ascender muchísimo. Y curiosamente los países que absorbieron el protestantismo son los países del primer mundo, que ahorita esos países se están alejando son los que más están absorbiendo estas ideologías. Entonces yo creo que otra vez estamos en una caída, pero yo creo que va a llegar una reforma 2.0. Pero no lo ves como un ciclo. O sea, lo ves como ondas. Exacto, no como un ciclo. Esta cuestión de los ciclos eran ideas romanas y griegas. La visión cristiana es que la historia tiene un telos, un fin. Ok. O sea, así se logre desprender a la familia, desquebrajar todo eso. Lo que tú crees con tu predicción es que, o sea, pase lo que suceda, qué raro sonó eso, güey. Pase lo que suceda. Qué chingado, güey. Pase lo que pase, vamos a terminar cristianizados, ¿no? O sea, es como la premisa que estás manejando. Sí, todo el mundo. Digo, puede tardar 1000 años, pueden tardar 10,000 años, sí, pero sí, el Señor dijo, mi Señor, o sea, Dios Padre le dice al Dios Hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Así que todo el mundo va a ser finalmente gobernado por cristianos. Precisamente es algo que busco hacer. Ahorita estoy estudiando muchísimo esta cuestión de filosofía y teología cristiana para ver cómo se debe de regir una nación con principios cristianos. De cierta manera, convertir a México en una teocracia cristiana, y no de la manera que muchos creen que es una clerocracia, de que el sacerdote gobierna México, no, pero que cristianos gobiernen la nación, así tal cual, poniendo mano en la Biblia como en Estados Unidos, tal cual, sí. Y no significa que vamos a quemar a la gente que no crea en Cristo, en la hoguera, pero sí, a ver, que un presidente tenga temor de Dios ante robar, por así decirlo, pues es una bendición para toda la nación. Que un hombre temeroso de Dios sepa que tiene que invertir, que Dios le dio esa nación para cuidarla y protegerla, pues es una bendición para toda la nación. Híjole, güey, la neta es que aparte pues de todo este intercambio de ideas y de todo lo que estoy escuchando, güey, me llevo como bastantes cositas para investigar fuera ya de podcast, güey. Sí, ¿no? Porque pues está interesante y, o sea, no te digo que coincido porque, o sea, no coincido
pero tampoco no coincido. O sea, no sé si me voy a entender, Sí, güey. sí, No sí, es como sí. que estoy en contra o no. O sea, tengo que analizar todo este pedo. Obviamente tengo mi ideología. Sí, claro. Tengo, te digo, esta cosmovisión panteísta, le llamaste, ¿no? Sí. No sabía que se llamaba así, güey, pero bueno, eso está. Pero me parece curioso porque, digo, te digo, yo crecí en un hogar católico y cuando iba al catecismo, pues me enseñaban ciertas cosas de la Biblia. La verdad, ya las escrituras no las estudié mucho, pero había una parte del Apocalipsis, güey, del último libro, donde se hacía referencia a que una vez que todas las religiones estén unificadas, en el catolicismo, en el cristianismo, el mundo se habrá acabado, güey. Entonces, o sea, me suena esto que me estás diciendo como que ciertas cosas van haciendo sentido, ¿sabes? En las escrituras. Te digo, no las he estudiado todas, pero ahorita me recordó eso, güey. O sea, ¿qué dices? Es que todo el mundo va a terminar siendo cristiano. Digo, güey, a lo mejor va a ser el fin de los tiempos. O sea, que a lo mejor y no se acaba el mundo tal cual, pero bueno, hay como una disrupción ahí. Entonces, no sé, güey, me parece muy interesante. Y en sí todo el podcast, güey, me parece muy interesante. Espero no nos cancelen. Estamos dando nuestra opinión. Emilio está dando su opinión. Sí, no, y son discursos de odio ahí, discúlpenme. Pero me autopercibo como mujer trans musulmana, así que sí me Respeten. cansa. Exacto, respeten mi opinión. Nada, pues yo espero que sea recibido esto pues como lo que es, o sea, un contenido subjetivo a final de cuentas. Pues, cada quien, no sé, alimente su cosmovisión de esto si les sirve y si no, pues no. O sea, ahí disculpen por 1 hora y media que no les haya servido. Pero pues, Muy güey, bien. antes de finalizar, y ahora sí fuera completamente de tema, quisiera saber si quieres decir algo más porque te tengo unas preguntas muy random, nada que ver, son de puro mame, güey. Entonces, algo que quieras, no sé, anexar, güey. No, pues simplemente agradecerte y recalcar esto, o sea, de la riqueza que está en contrastar ideas. John Stuart Mill, que a pesar de que no compaginó con todo lo que él decía, pero de hecho, curiosamente, él fue un liberal que fue el que promovió el voto de la mujer en Inglaterra, decía que censurar a alguien era robarle una verdad a la sociedad. Porque si esa persona a la que estás censurando lo que dice o lo que va a decir es verdad y lo censuras, pues le estás negando una verdad a la sociedad. Pero si esa persona lo que va a decir es mentira, también le estás robando una verdad a la sociedad. ¿Por qué? Porque si esa persona dice la mentira públicamente, otra persona puede llegar a decir, no, lo que tú estás diciendo es falso y la sociedad ya puede conocer la verdad. Es como un despeje, güey, una ecuación, ¿no? O sea, tienes que tener todos los elementos para que esté el resultado, pues. Exacto. Entonces, es como, a mí me critican mucho en mi universidad, de todo, pero hasta eso, fíjate que los maestros me respetan, hasta eso me estiman, espero, porque digo, siempre está la clase en la que todos están nomás ahí con su cara de hamburguesa aplastada y a mí me gusta estar ahí echando el cotorreo. Y digo, el colectivo feminista de mi universidad me metió una denuncia y durante 6 meses tuve que ahí presentar mi defensa y todo. Al final me absolvieron de culpa. Pero digo, en serio, o sea, ¿a qué hemos llegado? Digo, la universidad de ideas, si no has crecido lo suficiente como para aceptar que en este mundo no todo es como te gusta, pues regresas a tu casa, abraza tu peluche y ponte tu chupón y ya cuando crezcas regresas a la universidad. Pero pues sí, es toda una aventura. Pues por un mundo, güey, con más universalidad. Así Porque es. la neta es que sí, en las universidades. En mi universidad, voy a hablar de la mía, güey, que la compartimos, pues Sí. sí se ve poca universalidad de manera general. O sea, Sí. ya sé que hay gente que no, pues, pero pues sí, güey. A ver en qué termina todo esto o a ver qué nos toca ver, güey, porque también pues es como un poco arrogante pensar que nos va a tocar ver el fin o el desenlace de todos estos movimientos sociales que pues Sí. están dando. La neta es que va a estar cabrón, pero pues va a estar entretenido ver qué pedo. A Así ver qué es. dice la raza. Lo voy a compartir ahí en el grupo, güey, este podcast. Sí, no, A adelante. ver si adelante. lo ven, güey. ¿Puedo dejar tus redes sociales? Sí, adelante, ¿Ok? puedes dejarlas. Sas. Claro Y que bueno, sí. ya por último, ya nada serio, güey. Preguntas Preguntas random. sí, son algo random, güey. Y bueno, sí o no, algunas, y otras un poquito de explicación, pero bueno, en fin, es una dinámica un poco rápida, güey. Sí. ¿Qué prefieres, hablar con animales, güey, o hablar todos los idiomas y dialectos? Hablar todos los idiomas y dialectos. ¿Por qué, güey? Pues es que con esta cuestión del lenguaje, o sea, lo que he estado aprendiendo este último año sobre la importancia del lenguaje. Y yo, por ejemplo, hablo francés e inglés y me doy cuenta que cada vez que absorbo un nuevo lenguaje, hasta yo mismo cambio. Entonces aprendo de otras culturas, mi mente se expande y
cuando aprendes otro idioma, empiezas a absorber más o sea, tu cosmovisión se expande. Entonces no me imagino cómo se ha de abrir tu mente al estudiar otros lenguajes. Pero digo, tampoco niego que hablar con mi perro estaría bastante entretenido. Sí, güey. Y no solo con el perro, hay un chingo más de animales. No, ¿sabes Pero- qué? La voy a cambiar. Sí, con animales definitivamente. Tenía conversaciones muy interesantes con... Digo, es que no sé, ¿sabes? No sé si serán interesantes, pero ahí está lo interesante, güey, que no sabrías qué chingados, porque, güey, están los monos, peces, ratas, conejos, gatos, perros, güey, jirafas, o sea, no mames. Pero también imagínate, no sé, te quieres dormir y el mosquito ahí hablando. No me jodas. O el güey. grillo ahí todo el rato hablando. Los insectos que están teniendo relaciones sexuales allá afuera. No jodas. Escucharlos, ¿no? Entonces... Ay, Si, güey, que si pudieras ponerle un mute cuando quieras y todo, digo, ahí estaría mejor. una funcionó, un Sí. interruptor. Güey, si tienes solamente dos opciones, ¿cuál eliges? ¿Matar o que te maten? Si es comunista, matar. Ah, te creas. No, que me maten. Sí, sí, sí. ¿Prefieres que te maten? Sí, digo, yo estoy 100% convencido que me voy a ir al cielo y entonces es como, bueno, goodbye. Porque digo, Digo, depende de la situación también. Si es, yo creo que un derecho natural es la defensa propia. Y si alguien se mete a mi casa y quiere hacerle algo a mi familia, sorry, bro, te me vas con Cepillín a la feria de Cepillín. Así es. sí, Pues. pero es muy contextual, ¿no? O sea, Sí, es muy contextual. pero bueno, en términos generales, güey, suponiendo que no es defensa propia, estás en alguna otra situación donde o tienes que matar o morirte, prefieres morirte. Sí, morirme. Digo, bajo tu cosmovisión, pues si tú matas, te estarás manchando, güey, y estarías como, pues, valiendo madre, ¿no? Y quién sabe si la otra persona, porque yo sí creo, o sea, un cielo y un infierno. Así tal cual. Y yo estoy seguro no de voy. Y no tengo la certeza de la otra persona. Entonces, Qué fuerte, güey. Ojalá no te toque ese dilema verdadero, pues. sí, ojalá. Ahora, otras dos opciones, güey. Que tu hijo o hija te nazca, pues, limitando su capacidad, güey, por no decir pendejo, güey. Pero con un corazón muy noble, güey, así, muy buena persona. O que sea un erudito, güey, un cerebrazo, pero que sea un hijo de la chingada. Ah, primera opción, sin duda alguna. ¿Sí? Sí, pues es que Hitler era un cerebrazo. Pero, güey, ya vimos qué pasó, güey. Y ya vemos qué pasó. La historia nos ha mostrado cómo ha sido la gente con un cerebrazo. Y hay gente que no ha tenido, con facultades muy limitadas, pero con un gran corazón y han hecho cosas muy buenas por la humanidad. Entonces sí, no tengo duda. Interesante, güey. Otra más, güey. Dar o recibir regalos. Pues fíjate que tengo un dilema con recibir. Y siempre me han criticado eso. No sé, como que siento. ¿Por qué, güey? Y esto ya he aprendido un poco como a soltarlo, pero sí, creo que dar, y digo, también es bíblico, es mejor dar que recibir. Y al dar también es como tú estás recibiendo, la verdad. Cuando tú das, tú recibes porque es Un como... sentimiento como de gratitud, ¿no? Exacto, pero yo siempre tenía como que este problema de recibir porque siento que le estaba debiendo a alguien, ¿ubicas? Ok. A mí me chocaba que me hicieran favores, porque era sentir que ya le debía a alguien. ¿Te sentías comprometido? Sí, pero después ya analizándolo bien vi que era una cuestión muy de orgullo, porque siempre quería que me debiera a la otra persona, porque a mí me encantaba hacer favores. Ok. Y es que a veces te influye mucho al estar hablando con muchos políticos, siempre decían de que nunca está de más que te deban un favor. Y aunque nunca llegué, oye, me debes un favor, no. Pero se me infiltró esta idea y ya hasta que tuve con un proceso de oración, de reflexión, fue como, pues no, o sea, eso está mal. Y ahorita ya es más fácil para mí dar, recibir, es como... Ok, güey. Y hay gente que le nace darte algo y... Está bien chido, güey, la Es verdad. chido. Y si te dijera, güey, ¿cuál es tu favorito? O sea, ¿con cuál te sientes más a gusto en este momento de tu vida, güey? Dar, ¿Dar? sí. O sea, sí, sin duda. Ok, güey. Vamos, ya. Simple respuesta, güey. Sí. Última. ¿Saber cuándo te vas a morir o saber de qué te vas a morir? Yo creo que saber cuándo. Sí, porque me daría como un margen para saber qué cosas tengo que hacer. Ok. Digo, el saber de qué me voy a morir, pues es como pues, de lo que sea, ubicas. No sé. Imagínate que te dicen que te mueres tomando agua, güey. ¿Podrías tomar agua tranquilamente? Exacto, es como...
imagínate siempre estar como en, este será mi último vaso, este será mi último vaso. Y digo, prefiero no saber ni uno ni el otro. Creo que es una de las cosas bonitas de la vida y de las El factor sorpresa. trágicas, el factor sorpresa. De hecho, hay un salmo que es de los que más me impacta, que dice, el rey David le dice a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traiga a nuestro corazón sabiduría. O sea, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que nos... Entonces, al saber que nuestra vida es corta, al saber que nuestra vida es una niebla, así lo describe la Biblia, que es una niebla, que pasa así, pero ese factor sorpresa también nos da sabiduría al meditar. Y yo por eso también cada vez procuro perder menos tiempo en redes, perder menos tiempo... Porque no sabes cuándo te vas a ir, ¿no? No sé cuándo me voy a ir y aparte, pues la vida, estos últimos 3 meses he estado aprendiendo mucho a disfrutar la vida, a disfrutar cada día que me da Dios. Hoy estaba leyendo Mateo 5 y curiosamente dice el Padre Nuestro el de danos hoy nuestro pan de cada día. Y no nomás es físico, es dame hoy, Señor, el alimento espiritual que necesito, o también lo que dice Jesús, no se afanen por el mañana, cada día tiene su propio mal. Sí. Entonces, te digo, o sea, pero si sé cuándo me voy a morir, prefiero de saber cómo me voy a morir, porque eso me digo, bueno, me quedan 10 años, ¿qué puedo hacer por la humanidad en 10 años? Si me quedan 30 años, ¿qué puedo hacer por la humanidad en 30 años? Te queda una semana, güey. Me queda una semana, pues, exacto. Ok, sí. Ya la neta no sé qué elegiría, pero aquí el de la respuesta eres tú, afortunadamente, güey. No tengo ¿Tú qué elegirías? ¿Tú qué elegirías? Yo no sé, güey, no sé. Creo que me inclinaría por cuándo, creo, pero no estoy seguro, güey. La verdad, no, ¿sabes qué? Si hoy manifiesto mi postura, prefiero saber cuándo, la verdad, güey. Porque más que para planearme, para no estar con la maldita zozobra y la maldita intriga de ¿será mi último vaso de agua? Sí, ¿Será mi exacto. última viaje a carretera, güey? O sea, no, creo que no podría con eso, Sí, güey. no. Sí me agüitaría mucho saber cuándo, si es pronto, pero, güey, mínimo ya, ¿sabes? Sí. Creo. Pero pues como no hay ninguno, pues qué bueno, güey, no hay pedo. Es hipotético, exacto, así que hipotético. nos vamos a tranquilizar. Buenas preguntas. Y pues, güey, ya, terminamos ahora sí. La neta, muchas gracias por caerle, güey. Muchas gracias por esta hora 40 grabando, güey. Por lo demás en el tráfico. O sea, la neta, gracias por caerle, por permitirte y permitirme permitirme tenerte en mi espacio. Sí, porque lo dije, güey. O sea, gracias por andar por acá, güey. La neta, un gusto conocerte. Ya de hace rato quería platicar contigo, güey. Desde que veía todo el desmadre que se carga. No, gracias por invitarme. Así que, pues gracias cuando quieras. No, güey, de hecho, pues quedas invitado, güey, para una segundo round, güey. Hay preguntas aquí que no te pude hacer, ya nos desviamos, pero pues quedas invitado, güey. Damos un lapso de algunos capítulos, le vuelves a caer si quieres. Sí. Está interesante, güey, está interesante conocer qué pedo contigo. Además, cuando vuelvas a venir, probablemente ya pensaré un poco diferente o me habré nutrido de otras cosas. Igual yo también. Puede ser, güey. Puede ser. Somos bien cambiantes. Somos bien cambiantes, pero no, yo ya tengo muy consolidado, ya tengo muy cristalizada la base. Uno va cambiando las ramas, nada más. Sí, pero también habrá que ver qué onda, güey. Exacto. Va a estar interesante, así que bueno, pues ahí queda la invitación abierta, güey. Y pues a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, gracias por andar por acá. Gracias por aventarse todo este rato, si lo vieron completo. Y bueno, pues lo típico, pero no porque sea típico es menos importante. Si están en Facebook, en Facebook no van a estar completos, pero en YouTube, en madre, Spotify y Apple Podcast, donde sean que nos estén escuchando, pues denle seguir, suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir, lo que sea, todo eso apoya para que iba a ser el gobierno, güey, para que el proyecto pueda seguir creciendo. Ya voy a acabar esto, tengo calor, no he comido, así que ya se me está yendo el pedo. Y pues banda, muchas gracias por estar viendo acá. Emilio, gracias por caerle, güey. Saludos, manga de comunistas, porque soy bien. Para nuestro querido grupo El Tren de Mame Tieso. Saludos a mis fans, las feministas, las amo. Mi razón de existir son ustedes. Un último agradecimiento para Diego y Jimena por prestarnos este lugar, Café Rotundo. Gracias a Pato que anda por allá por apoyarnos con pues, todo esto técnico. Y ahora sin dudamos, pues en el próximo realidad. Emilio, gracias. Ahí nos vemos y cámara.